Hola, nosotras somos la colectiva Primero Sueño, organizadoras del Coloquio de Mujeres Filósofas y en colaboración con nuestra compañera Andrea Ángeles, que es bióloga, filósofa de la ciencia y pues estudiosa del VPH, vamos a presentar un podcast sobre desestigmatización. Ajá. Para empezar, vamos a hablar un poco, bueno, nos vamos a presentar primero, ¿no? Ya las presenté, pero pues en voz de ellas está más chido. Amigas, preséntense. Hola, mi nombre es Itzel Cabrera y bueno, como dijo Ciaña, somos organizadoras del Coloquio de Mujeres Filósofas que hacemos cada año desde el 2018 en la Ciudad de México. Y bueno, hola, yo soy Andrea, estoy por terminar biología y bueno, estoy aquí para compartir un poco de mi experiencia en relación con el BPH y pues también mis conocimientos que he adquirido como a través de la experiencia sobre este tema. Bueno, creo que como que lo especial que estamos ofreciendo en este en vivo es ver el BPH desde otra mirada, ¿no? Desde fuera de la connotación médica que muchas veces está atravesada por nociones patriarcales, machistas y muy capacitistas. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es sobre cómo hay un montón de mitos y de prejuicios alrededor de esta infección y que nos permite vivirla de un modo diferente, ¿no? Y que uno de los prejuicios más grandes es que de pronto se feminiza por su relación con el cáncer cervicouterino, ¿no? Cuando en realidad quienes pueden portarlo son prácticamente hombres y mujeres. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso desde una perspectiva filosófica, cuestionando algunos fundamentos de la medicina, pero para empezar a hacer esto necesitamos conocer un poco como toda la parte orgánica del virus, ¿no? Entonces, Andy, ¿qué es el VPH? Pues para empezar, creo que la mayoría crees que es una enfermedad, porque por los comentarios o preguntas que hacían vi que lo denotaban como enfermedad, pero en realidad el VPH es una infección, bueno, en general es un virus, ¿no? Que causa una infección que se transmite principalmente por vía sexual, ¿no? Puede ser por contacto de piel con piel o de contacto sexual, etcétera, ¿no? E incluso no solamente por penetración o por ese tipo de prácticas, también puede ser simplemente por contacto entre pieles, o incluso sexo oral o sexo anal, ¿no? Y bueno, básicamente eso es de forma orgánica y sencilla lo que es el BPH. Bueno, Creo que es como muy importante lo que menciona Andy respecto al contacto físico, ¿no? Porque muchas veces se tiene la idea de que las prácticas sexuales únicamente son coitales, cuando la realidad es que no es así. Entonces, hay diversas prácticas sexuales y mientras haya contacto o roce, va a haber una infección, ¿no? Sí, una posibilidad de Es posible infección. contagiar. Uh-huh. bueno, en la encuesta que hicimos, bueno, en las preguntas que hicimos vía Twitter, vía Instagram y vía Facebook, muchos estaban preocupados por la forma en la que se transmite y como ya lo dijo Andy, pues tiene que haber un contacto, ¿no? Eh, obviamente no se contagia, no sé, por transfusiones de sangre, por ejemplo, podría transmitirse. No, porque, por ejemplo, el virus del papiloma no se encuentra en sangre, ¿no? Sino simplemente en el tejido de las mucosas de la boca, o de la vulva, o del cervix, o de la vagina, o incluso del pene o del ano, ¿no? Se encuentra más bien focalizada en el tejido celular. Sí, entonces no encontramos entonces no hay ningún riesgo de transfusión o algo así, ¿no? O de que si te cortas Solo puedas infectar, no sé, no.
Em, Ahora vamos a hablar un poco sobre tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento del BPH? Bueno, creo que antes de hablar de tratamientos, me gustaría hablar como de unas preguntas que vi que hicieron por ahí, que por ejemplo, o sea, creo que una, para ir como más o menos en orden de cuáles son los síntomas y todo eso, este, muchos preguntaban si existen síntomas de infección por VPH. De manera concreta, no existen, ¿no? Entonces, eh, pues es importante que no nos esperemos a que nos sintamos mal, ¿no? Que no sea porque que asistamos a a nuestras revisiones ginecológicas o nuestros estudios o en general al médico hasta que nos sintamos mal, ¿no? Y eso en general en todas las enfermedades, sino como práctica de autocuidado. Y pues no, en general no se presentan síntomas, pero este, por ejemplo, un estudio que después les compartimos en una carpeta remite que muchas mujeres pues van al médico porque antes de su diagnóstico por VPH sienten comezón o escozor en la vulva o tienen un persistente, ¿no? Porque puede ser por una infección normal o por alguna infección normal como puede ser por hongos o por bacterias, ¿no? De las normales y que pues también presentan flujo anormal así súper constante, este, y por eso remiten ir, ¿no? Pero pues no, en general no se reconoce que haya síntomas. Okay. Ujú. ¿Te gustaría agregar algo más antes de pasar al tratamiento? ¿O tú, Ah, Itzel? pues No, creo que más bien no de la manera orgánica, sino de, como decía Andy, es una infección y creo que sí es importante hacer esa separación, supongo ya que llegamos a la parte filosófica, de por qué pusimos que era sobre enfermedad, porque aunque no sea como tal una enfermedad, pues muchas de las emociones o el contexto lo relaciona a una enfermedad, ¿no? Y, sí, por ejemplo, en la encuesta que hicimos, muchas de las mujeres y hombres que tienen esta infección, que son portadores del virus, pues sí lo relacionan como tal a sentirse enfermos o a incluso no tener pues capacidad ni siquiera de relacionarse con otras personas, ¿no? Pero creo que eso ya lo vamos a ver más adelante. sí. También, Ah, algo que creo importante mencionar es que el VPH es como súper común, ¿no? Hay estadísticas que aproximadamente el 91% de hombres van a estar en contacto en algún momento de su vida, este, con el virus del papiloma humano, ¿no? No necesariamente van a presentar alguna lesión, ni verrugas ni nada, pero van a estar en contacto con, ¿no? Y el 85% de mujeres, ¿no? Entonces vemos como esta disparidad también de a quién se le carga la mayor parte de esta infección a las mujeres, ¿no? Pero también el 91% de hombres son quien están en contacto con ellos. Entonces yo creo que es importante decir que hay una corresponsabilidad y es una responsabilidad colectiva cuidarnos, ¿no? Sobre esto y que no lo patologicemos necesariamente porque a lo mejor portemos el virus pero nunca sepamos, ¿no? Porque nuestro cuerpo es capaz de eliminarlo gracias a nuestro sistema inmune y jamás nos enteramos e incluso aunque nos hiciéramos los estudios de Papa Nicolau o colposcopía, puede que no apareciera nada anómalo, sin embargo, ser asintomático y solamente portar el virus, ¿no? Sin necesariamente presentar alguna lesión o alguna verruga, y eso es muy importante, ¿no? Para también, creo que es siempre relacionamos VPH con enfermedad, como decía Itzel, y no necesariamente, ¿no? aquí tiene una pregunta Mariana Perusquia. Dice que si besas a alguien se puede transmitir. Mm, la verdad no he visto muchos estudios sobre eso, pero es más posible de transmitir, por ejemplo, si ya presenta lesiones, ¿no? Este,
Sí, y si se presentan como verrugas o algunas como leucoplasias, son como crecimientos anómalos del tejido de la boca, ¿no? Y se ve blanquito. No necesariamente todo lo que es blanco en nuestra boca va a ser papiloma. Entonces es necesario que vayamos al médico. Puede ser que nos mordimos, puede ser placa bacteriana, ¿no? Pero pues es más probable el contagio cuando ya se presentan lesiones. También una de las preguntas que habían hecho en la página era si todos causaban cáncer y la realidad es que no. O sea, hay cifras que dicen que, por ejemplo, a nivel mundial, el 80% de la población tiene o ha tenido este virus. Pero de ese 80%, solamente el 10% presenta, como decía Andy, verrugas o bueno, algo que ya se manifestó físicamente, que, o sea, que es visible, y de esos, el 1% sí llega a ocasionar cáncer, pero ya pues son algunas cepas y también tiene mucho que ver el tiempo, o sea, el tiempo en el que tengas el virus y que justamente no se ha tratado. O sea, creo que el tiempo sí es un factor muy importante para prevenir algún resultado fatal o algo así. Sí, yo quisiera ahondar un poquito más en eso, porque sí, justo vi la pregunta que decía, ¿cuáles son los tipos de virus más mortales? Algo que tenemos que entender y que creo muy importante, porque cuando recibes un diagnóstico de VPH, por primera vez sientes que te vas a morir, ¿no? Que VPH es sinónimo de cáncer y cáncer es sinónimo de muerte. Creo que eso es algo muy importante que hay que derrumbar, ¿no? Porque no es cierto. Si puedes presentar, sí, lesiones por un virus por un virus que causa esas lesiones que pueden ser de alto riesgo, como son el 16 y el 18 los más comunes, son los que están más asociados a cáncer y eso no quiere decir que van a convertirse en cáncer necesariamente. Y eso es muy importante porque si se hacen los estudios a tiempo, si tienes un seguimiento adecuado, de esas lesiones, pues no tienen por qué convertirse en cáncer y eso más o menos tarda a progresar una lesión de bajo grado, que es como la inicial. A cáncer, pues se tiene registrado que aproximadamente 15 años, ¿no? Entonces lo más importante, que no pensemos que es sinónimo de muerte o de cáncer, sino que importa mucho que el acceso a la salud, ¿no? Que le demos seguimiento y tratamiento y que pues esas prácticas de autocuidado se continúen, ¿no? O sea, no, no es que por sí solo el virus vaya a causar muerte, ¿no? Para nada. Cien, no te escuchas. Perdón. Otra cosa muy importante que hay que mencionar es que no hay mucha, dentro de la ginecología tradicional, no hay mucha información respecto a prácticas lésbicas. El contacto sexual entre mujeres lesbianas puede provocar el contagio de la infección, ¿no? Del VPH. Aunque, bueno, alguna vez @flor que resurge, por si la quieren buscar en Instagram, hablaba de que en una de sus consultas, eh, una médica decía que si no tenían penetración en el acto sexual, no se podían contagiar, ¿no? Pero pues eso no es cierto. Y en tanto tengan contacto, como decía Andy, de nuevo, bucal, anal o genital, está el riesgo del contagio, ¿no? Entonces creo que es muy importante también decir o mencionar que no es una infección que solo se presenta en parejas heterosexuales, sino en parejas homosexuales, ¿no? Tanto lesbianas como, como varones homosexuales. Ya Sí, no me sé era mi punto. sí, creo que también eso es muy importante porque normalmente se asocia como un problema de parejas heterosexuales y pues ya más específicamente de mujeres, ¿no? Como el VIH
su momento, o algunas personas lo siguen creyendo, que solamente es una infección de homosexuales, ¿no? Pues no, ¿no? Y el VPH, como también si quieren seguir a Lexi Trix, ella hace activismo sobre VPH. Me gusta mucho una imagen que pone porque que dice el VPH no discrimina, ¿no? Entonces, tanto parejas homosexuales hombres pueden infectarse por VPH. Las principales manifestaciones suelen ser en el ano, verrugas, ¿no? Pero también puede ser de otro tipo, las diferentes prácticas que se tengan, y también puede ser entre mujeres lesbianas. ¿Quieren agregar algo más o pasamos como a un poco las estadísticas que recabamos? Ustedes Sí, digan. sí, continuamos. Bueno, algunos, como saben, y los que no, pues hicimos una encuesta sobre VPH. Cabe destacar que el VPH se conoce nada más por su relación con el cáncer cervicouterino. Normalmente, como decía Andy, pues es la relación directa, ¿no? Lo cual invisibiliza mucho esta infección tan común entre la población y solo invita a las mujeres. De hecho, todas las campañas de salud dirigidas específicamente al VPH no son ni siquiera el VPH, ¿no? Sino son campañas enfocadas a evitar el cáncer cervicouterino. Cuando hemos visto, como decía Andy, que pues en realidad el 91% de los varones son quienes tienen el contacto principal y el 85% las mujeres. Entonces, pues en esta encuesta, nada más en esta encuesta, el 87.9% la respondieron mujeres. El otro 11.8% fueron varones. Y pues nadie como no binario se realizó la encuesta, ¿no? El 95.5% saben lo que es el VPH y considera que es un problema de ambos, aunque hay el 94% considera que es un problema de ambos, de tanto mujeres como varones, pero un porcentaje muy pequeñito, como del 10%, sí se lo acuña a las mujeres, ¿no? Y nula, el 1% se lo acuña a los hombres. Es muy, muy poquito. El 96% sabe cómo se transmite. Casi todos aprendieron sobre él por iniciativa propia. Este espacio, no sé cómo cuente, pero esperamos que sea iluminador. El 63.1% se ha realizado estudios para detectar posibles infecciones de transmisión sexual, mientras que el 30% no. Y 6, 8, 9, y el 10% desconoce totalmente cuáles son estos estudios, ¿no? Es muy curioso que hayan contestado que conocen los estudios y que sí se los han hecho, cuando en el resto de las preguntas, de pronto, ¿con qué periodicidad te has realizado los estudios? Muchos pusieron no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, ¿no? Entonces, si no aplica, ¿se los hacen o no se los hacen? La mayoría de las personas que consideraron que no aplica es en varones. Unos decían que uno de los principales obstáculos para prevenir ese tipo de infecciones era el costo, ¿no? Y creo que ese es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos dentro de estas campañas. Son muy costosos, o a veces hacen como campañas, pero en las que son gratuitas las pruebas, pero no hay un seguimiento como tal. O sea, solo te lo hacen, te mandan tus análisis y pues, acceder a un médico que te haga una buena interpretación, pues también implica un gasto, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar con la parte filosófica. Bueno, sí y no. Vamos a hablar de tratamiento, no me acuerdo si hablamos de eso.
No, No, aunque Ah, bueno. creo que es preciso hablar un poquito antes de las pruebas, porque muchos preguntaban por pruebas de nombres, ¿no? Creo que las desconocen un poco. Antes, pues me gustaría hablar de las pruebas que se hacen en mujeres normalmente, pues, este, supongo que las conozcan, o espero que las conozcan, que son el Papá Nicolau y la colposcopía. No sé si quieran que haga un poquito sobre en qué consisten o si ya. Y pues quizá algo muy general, ¿no? Ajá, o sea, y también es muy importante que conozcan los procedimientos adecuados porque para evitar cualquier mm, incomodidad en primera incomodidad en los estudios, ¿no? Porque en primera debemos entender que nunca por ningún motivo, bueno, pueden haber molestias, ¿no? Porque pues no es lo más cómodo del mundo, pero tampoco debe ser doloroso, ¿no? Y pues también para evitar que existan abusos sexuales, por ejemplo, por parte de ginecólogos o incluso urólogos, ¿no? O cualquier otro tipo de médicos. Entonces es importante conocer qué tipo de procedimientos se realizan. En todo el tiempo, tu ginecólogo o urólogo te tiene que decir qué va a hacer, ¿no? No puede tocarte sin tu consentimiento ni nada. Lo que normalmente en el caso de la colposcopía del Papa Nicolau, lo que hacen es pues recostarte en la cama para tener una mejor posición para hacer el estudio, pues eh, te sientan con las piernas en un soporte, ¿no? Para que puedas estar en la posición adecuada. Y lo primero que hacen en el Papá Nicolau es meten un espéculo, ¿no? Que abre un poco la vía, este, ¿cómo se llama? Ah, el conducto vaginal para poder llegar al cervix, que es donde se hace el estudio. Con un cepillo, este, llegan, bueno, sí, no sé si conocen el cervix, pues es así, se ve como una donita, ¿no? Entonces pasan el cepillo y aquí no debe ser de doloroso, puede sangrar un poco porque pues a veces tenemos úlceras por infecciones o porque pues es una zona con muchos vasitos sanguíneos, ¿no? Y la toman y después la mandan a un laboratorio y pues ahí es donde analizan si hay cambios celulares, ¿no? Entonces lo que ven ahí son las células y si están normales o si pues están transformadas por el virus. Y en el caso de la colposcopía, que es un estudio este, paralelo, que es complementario al Papá Nicolau, normalmente se aplica ácido acético al 5% me parece. Y pues ahí lo que pasa es que todo se tiene que ver cómo está, ¿no? Normalmente su tono es como rosita pálido o brillante y pues si no hay cambios celulares por VPH, normalmente no se pone blanco, ¿no? Pero pues un signo que notan los médicos para detectar si hay células transformadas por el virus, pues es que se ponga un poco, se pongan blanquecinas algunas zonas. También lo suelen hacer con yodo. Ahí igual todo se tiene que pintar, a menos que tengas una pequeña heridita, que no siempre es BPH, ¿no? Puede ser una herida por cualquier cosa, por otra situación. Este, y pues se pinta todo y eso significa que no hay cambios, por el virus de papiloma humano, ¿no? Y pues cuando no se notan, bueno, cuando no se pintan algunas zonas, hay probabilidad de que sea BPH, pero eso lo tiene que determinar el ginecólogo, ¿no? Por ciertas características del tejido y pues tiene que ser complementario con el Papá Nicolau. Y pues en hombres, creo que es algo de que poco se habla porque he visto como las primeras páginas de Google te ponen, no hay estudios en hombres y yo así que, ¿no? Es lo que no ayuda mucho para esta situación, pero bueno, sí hay. Uno se llama la penescopía o androscopía, que igual ponen ácido acético y se tiene que ver las mismas características que en la colpos, sí, en la colpos. Y pues ahí los médicos ven si hay cambios o no hay cambios.
y la citología uretral, que sería como lo análogo al Papa Nicolau. Ahí es, puede ser que no sea muy cómodo, pero pues así se evitan muchos, bueno, se puede diagnosticar a tiempo cualquier, transformación por el virus, ¿no? Pues imaginemos que aquí está el orificio uretral y pues meten igual un cepillo, ¿no? Así. Se supone que tampoco tiene que ser doloroso, ¿no? Pero pues, creo que es un estudio que pues no se realiza mucho y pues no hay tantas personas especializadas en el tema, ¿no? Pero pues hay que buscar que se haga como más seguido y más amplio el acceso a estas pruebas. Creo que también es importante mencionar que los varones no son únicamente portadores, ¿no? También pueden desarrollar cáncer bucal, anal, y no sé, me imagino que en el pene también pueden desarrollar cáncer. Sí. Sí. Cabe mencionar, ¿no? Entonces tampoco es como que ay, a los hombres no les pasa nada, no, sí les puede pasar si no son atendidos. ¿Y qué te parece si ahora sí hablamos de tratamiento? Ah, también antes de eso había una pregunta sobre, ¿hay alguna prueba para detectar hombres asintomáticos? La prueba para hombres asintomáticos o mujeres asintomáticas en general, porque las mujeres también pueden hacer asintomáticas, son las pruebas de PCR, ¿no? Ahí directamente identificas una sección del material genético del virus y pues ya sabes con más especificidad y certeza la presencia o no del virus, ¿no? Puede que haya lesiones o no haya lesiones, ¿no? Y pues lo más importante es que no haya lesiones porque el 90% de las personas que tienen infección por VPH pues lo eliminan por sí solas, ¿no? Pero es importante que si que, que si van a tener una vida sexual sin condón, pues estén atentos a esto, ¿no? Para evitar, hablando de esto de cuidado colectivo, ¿no? Porque a lo mejor a ti no te pasa nada, pero pues puede haber otra situación con otra pareja sexual que sí lo pueda presentar, ¿no? Y sí pueda tener lesiones, ya sean cervicales, en otra parte como ano, pene, etcétera, o verrugas también. Otra cosa que hay que mencionar es que también el VPH no es como que ayer te infectaste y ya mañana te va a dar, ¿no? Bueno, se va a manifestar, sino que puede suceder que te hayas contagiado desde tu primer pareja sexual y se manifiesta hasta muchos años después, ya que tuviste muchas parejas, ¿no? Entonces es muy difícil rastrear desde qué punto fue el contagio. Y eso que mencionas es importante porque, como decíamos, muchas veces lo asocian a la infidelidad y es algo a lo que vamos a llegar más adelante con los estigmas. Y también es triste porque muchas veces les preocupa más si su pareja les fue o no infiel a pues el estado de salud, ¿no? O en el grado en el que se encuentre. Y también, o sea, no siempre va a ser por una infidelidad, como decía ya puede ser desde antes y a lo mejor se manifestó años después, ¿no? Y tú ni siquiera sabías o no sabes con qué pareja fue o en qué momento realmente. Sí, y algo también relacionado como... Ay. Bueno, no te oyes, Andy. Ah, sí, ya. Algo también relacionado con el tema, de que lo asocian con infidelidad, también se asocia con promiscuidad y que es algo que más adelante hablaremos con más detalle, pero más allá del prejuicio que de por sí ya conocemos acerca sobre el ejercicio de la sexualidad,
que más adelante hablaremos de ello, este, pues la mayoría de las mujeres en su primera relación sexual son infectadas por algún tipo de virus de papiloma humano, ¿no? Entonces también creo que es muy importante quitarnos en la cabeza que si solo tuvimos una pareja sexual y ya no estamos sexualmente activos, ya no nos hagamos estudios, ¿no? No se trata de eso, se trata solamente de un proceso de autocuidado que pues tiene que ser a largo plazo, ¿no? También no hay que estar paniqueados todo el tiempo, solamente hay que verlo una herramienta de autocuidarnos y en el caso de que tengamos parejas sexuales, de cuidarlos también. Creo que también, sí, ¿no? Es muy importante como aclarar que todo esto que estamos hablando no es como para que se asusten y no sé, vivan con miedo su sexualidad. Creo que es muy importante reconocer lo común que es esto. O sea, es un virus muy común, así como es común el virus que provoca la gripa, así como, no sé, cualquier tipo de tos, ¿no? O sea, y igualmente una gripa maltratada te puede dar neumonía, ¿no? Y puede estar en riesgo tu vida. Así igual el VPH, o sea, tienes un virus el cual se le puede dar seguimiento, el cual tu cuerpo puede eliminar y obviamente si no se atiende puede desembocar en cáncer, pero no es regla, ¿no? No es regla que tienes el virus, automáticamente estás destinado a tener cáncer. Solo eso como un paréntesis. Ahora sí podemos hablar de tratamiento. Pues la verdad los tratamientos dependerán mucho de los casos específicos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días estaba viendo una charla de una ginecóloga que decía que actualmente se tiene como consenso común entre ginecólogos que a partir de los 21 se hagan los estudios y que se hagan 3 años después, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres de veintitantos años que presentan lesiones de bajo grado pueden eliminarlas solitas, ¿no? Sin ningún tipo de intervención, ni cirugía ni nada, ¿no? Y eso es muy importante porque pues el tratamiento, por ejemplo, de lesiones para el cervix suele ser muy invasiva, sinceramente, ¿no? Pero eso ya dependerá de su caso, ¿no? Y es súper necesario que acudan al ginecólogo o al urólogo para ver su caso. Porque miren, pues les digo, la mayoría tienen regresión. Bueno, hablando de lesiones de cervix, ¿no? La mayoría, si son de bajo riesgo, perdón, de bajo grado, y no son invasivas, por ejemplo, o no tienes alguna otra condición, pues es muy probable que se remitan solitos y no necesiten ningún tratamiento. Pero dependiendo ya de tu edad o de tu caso específico, se pueden utilizar cirugías, ¿no? Cirugía, por ejemplo, conización, criocirugía, electrocirugía. En todas esas, ya sea por frío, ya sea por un asa de alta energía, lo que van a hacer es retirar las células que contienen el virus, ¿no? Y pues esto va a generar que pues haya una menor infestación del virus en esa zona y que si queda poco o algo, pues tu cuerpo sea capaz de eliminarla, ¿no? Y pues en casos más severos, pues necesariamente se lleva a cabo ya sea conización o electrocirugía y criocirugía. Y pues en el caso, por ejemplo, de verrugas, también lo que hacen es quemarlas, ¿no? Esas suelen ser un poco más persistentes, ¿no? Por lo cual creo que es importante no hablar solo de un tratamiento médico porque el tratamiento tiene que ser integral. Y en el caso de varones, pues se puede aplicar las cirugías de ese tipo quemando las verrugas, ¿no? Dependiendo en qué zona estén. Pero si son lesiones, por ejemplo, planas, pueden aplicarse algunas cremas, ¿no? Y eso ya dependerá del caso.
que están relacionadas con la modulación del sistema inmune, que van a ayudar a que se pueda, no eliminar el virus tal vez, porque bueno, ya después hablamos de eso, pero por lo menos reducir esas lesiones, ¿no? Y que no controlarlas y que no se conviertan en una lesión grave. Y bueno, gran paréntesis aquí, esos son los tratamientos, físicos, médicos, ¿no? Y creo que algo muy importante de hablar aquí es que no solamente se debe de llevar un tratamiento intervencionista médico, ¿no? Porque más allá de lo que el VPH puede hacer a tu cuerpo, que ya vimos que en realidad pues, no es sentencia de nada, no te vas a morir, no es necesariamente una enfermedad, ¿no? Al menos que ya llegue a cáncer. Ahí ya se me fue la onda. También de verdad, es un asunto de, de sanación y de tratamiento emocional, ¿no? E incluso de tus redes de apoyo. Entonces, a la vez que llevas un tratamiento médico en el que pues, te tienen que quemar, lamentablemente a veces, ¿no? Y te tienes que someter a ese tipo de intervenciones, pues también es muy importante darle sanación y acompañamiento, no solamente a redes más cercanas personales, sino también asistir, no sé si tienes la oportunidad, a psicoterapia para ver por qué realmente es lo que te está causando tanto dolor o sufrimiento, ¿no? No el virus por sí mismo, sino qué es lo que te está causando la presencia de ese virus en tu cuerpo, ¿no? A nivel porque hay un proceso de autoestigmatización, hay un proceso de que te das asco a ti misma, hay un proceso en el que te da vergüenza, ¿no? Porque está asociado a un montón de estigmas que más adelante hablaremos, ¿no? Entonces creo súper importante hablar de que el tratamiento no solamente debe de ser médico, sino que acompañado a tu tratamiento médico debe de haber todo un acompañamiento. También mejorar tus hábitos, por ejemplo, alimenticios, de sueño, procurar no fumar porque ese es un factor de riesgo, para desarrollar cáncer, ¿no? Entonces también hay que verlo como un proceso integral, más allá de estas intervenciones biomédicas. Preguntan en el en vivo que cómo podemos saber si ya lo eliminó tu cuerpo, si ya lo erradicó. Pues es algo complicado hablar de que lo eliminamos. ¿Por qué? Porque en general los virus son, este, son organismos que se encuentran dentro de las células, ¿no? En el caso del virus del papiloma humano, en la mayoría de los casos, su información genética se mete con la tuya, ¿no? Entonces, para hablar de que eh, de una eliminación total del virus, pues también me implicaría eliminar tus células, por así decirlo, ¿no? Pero la forma en que la puedes saber es por PCR, por la prueba, ¿no? Puedes que ya no presentes lesiones, pero pero ahí está la presencia del virus. Pero yo creo muy importante, y por favor vean un video de Lexitrix sobre ello. Está en la carpeta de bibliografía que les vamos a dar. ¿Por qué pensamos que eliminar el virus de nuestro cuerpo es volver a la normalidad o es lo ideal, ¿no? Porque a lo mejor antes, sin saber nuestro diagnóstico, ya vivíamos con el virus y estábamos normales, ¿no? Nos sentíamos bien o nos sentíamos mal con nosotras mismas, no pensábamos que nos íbamos a morir por algo así, ¿no? Entonces, sí entiendo la preocupación completamente de querer eliminar el, el virus de nuestro cuerpo, pero pues también entendamos que más allá del proceso biológico,
¿no? Que les digo que es complicado saber si realmente lo eliminamos porque se introduce en nuestro material genético, pues entender que es vivir con, ¿no? Puede ser que lo hayas eliminado, ¿no? Tu lesión era muy pequeña y no tenías en ninguna otra parte y con la operación logró, ¿no? O tu mismo sistema inmune logró eliminarlo, ¿no? Pero que es muy difícil ya cuando presentas alguna lesión. Pero más que pensar en que queremos eliminarlo de nuestro cuerpo, ¿por qué no? Y si no nos va a causar ningún problema, pues vivir, ¿no? O sea, no vivir con, no aceptar, ¿no? Porque pues no somos ni regalos ni objetos, sino pues más bien aprender que pues es parte de nosotros y ya, ¿no? O sea, no estar con ese obsesivo pensamiento de eliminarlo, de curarnos, etcétera. Pero pues eso. ¿Qué más? Ok, en nuestra encuesta, que fueron, no les dije cuántas personas participaron, fueron a 398 personas encuestadas y el 56% no conocía el tratamiento con BPH, ¿no? Ahorita Montserrat Hinojosa, me parece, acaba de decir algo que yo no sabía. Aportó mucha información valiosa en torno a la intervención médica, pero dice que por norma oficial de salud se establece que a partir del primer contacto sexual es necesario que todas las mujeres una vez al año nos realicemos estudios preventivos. Esa norma oficial incluye varones, o sea, a ellos también se les exige, bueno, no se les exige, no sé si sea la palabra cuando es una norma oficial de salud, que a los varones se hagan tratamientos preventivos. Creo que hay que poner mucho en cuestión eso. La verdad, yo no sé si exista una norma oficial especialmente para ellos. Pero, ¿qué les parece si ya pasamos como a la parte filosófica? ¿O quieren agregar algo más? Creo que podemos pasar a la parte Sí. de los estigmas. Ahora sí como lo más platicadito. En esta sección sí vamos a requerir que participen mucho, vamos a estar leyendo sus comentarios y sus dudas. Y pues no sé, hay muchos estigmas alrededor del VPH, podemos mencionar millones. Ahorita el que se me viene primero a la cabeza es que ni siquiera es algo que realmente preocupe a la comunidad médica, no es como que sea una prioridad porque está feminizada, ¿no? ¿En qué lo pensamos? En que estábamos leyendo un artículo que si gustan se los vamos a compartir más adelante, donde mujeres de San Luis que están infectadas con VPH decían que sus médicos les habían dicho que eso les había pasado por sentarse en cosas calientes, ¿no? O porque te pones óvulos sin que te los recete un médico. O O por no lavarte bien, quitarte bien el jabón, o por sentarte en cualquier lado, ¿no? y la más grave de todas creo que es porque eres una promiscua tal cual, ¿no? O sea, te lo dicen por promiscua. Y de hecho, cuando vas a un ginecólogo, no sé qué tan ético sea que lo primero que te pregunten sea cuántas parejas sexuales has tenido. Ah, eso es como Michi Micha, yo diría, porque obviamente entre más parejas sexuales tengas, mayor es la probabilidad de que puedas obtener uno o varios tipos de cepas del virus de papiloma humano, ¿no? Eso podría, o sea, igual que si compras más veces, no sé, un billete de la lotería, tienes más oportunidades de ganártela, ¿no? Pero también es cierto que a partir de esa pregunta, el estigma social pues recae en ti, ¿no? O sea, si
si previamente te preguntaran el número de parejas sexuales y tienes, no sé, un diagnóstico por VPH, lo primero que te van a decir es por el número de parejas sexuales que tuvo, ¿no? Y que pues como ya hablamos más tarde, pues no necesariamente, ¿no? Y que más allá de eso se está estigmatizando y el ejercicio de la sexualidad más que realmente el riesgo a la salud, ¿no? Creo que uno de los problemas principales de que se feminice esta enfermedad, ¿a qué nos referimos con feminización? A que es una infección que está relacionada directamente a las mujeres, ¿no? Ay, perdón, es que me quedé leyendo el comentario de Lely González diciendo que siente que es violencia obstétrica. Uf, creo que por eso también hacíamos como que mucho énfasis en la forma. No sabemos cuál es la forma o cómo pueden detectar que un médico está haciendo la prueba correcta o del modo correcto. No podemos decirles, ¿no? Vayan a tal lugar y ahí sin problemas. Lo único que podemos decirles es lo que no está bien, ¿no? Y como decía Andy, el médico siempre tiene que más bien avisarte o decirte cuál va a ser el procedimiento antes de que lo haga para que tú lo consientas, ¿no? Un médico no te puede tocar más allá del hisopo, ¿no? O del cepillito este. O máximo para la revisión, por ejemplo, para ver si tienes alguna lesión o verruga en la vulva, porque también puede ocurrir, ¿no? Pero también te avisa tu médico y tienen que ser con guantes en las condiciones adecuadas y no tiene que ser nada invasivo, ¿no? Simplemente para la observación de que no haya ningún problema. Exacto. Bueno, vamos con la feminización. De pronto estamos ya como divagando demasiado, pero con feminización nos referimos a eso, a que parece que el VPH recae en la responsabilidad de las mujeres, ¿no? Una de las tantas cosas tan comunes que pasan tristemente es que cuando en un matrimonio a una mujer, a la esposa, se le detectan lesiones por VPH, normalmente el varón, el esposo dice cosas como, pues, ¿dónde te andas metiendo? ¿Con quién te metiste? ¿Con quién me fuiste infiel? Como si él no tuviera responsabilidad compartida respecto a la salud sexual, ¿no? Eh, Volvemos a lo mismo, no se trata tampoco de infidelidad, se trata de la forma en la que se castiga a una persona por poseer un virus que pudo adquirir, pues quién sabe cuándo y quién sabe de quién, ¿no? Que es un virus que solo existe y ni modo, es parte como de ser un organismo vivo que convive con muchos otros organismos vivos. Sí. No sé, ¿ustedes quieren decir algo? Bueno, hablando como un poco de la feminización del VPH, me pareció algo muy interesante del artículo que le preguntan a los pobladores de esa comunidad qué es una enfermedad asociada a las mujeres, ¿no? Y todos responden pues como cáncer de mama, cáncer cervicouterino, etcétera, ¿no? Un montón de enfermedades principalmente relacionadas con el aparato reproductor femenino. Y hacen un análisis muy interesante en el que dicen, bueno, consideran el cáncer cervicouterino como una enfermedad femenina propia de los cuerpos femeninos y también el cáncer cervicouterino. El cáncer de mama no tiene el estigma tal, a pesar de ser considerado una enfermedad de mujeres, no tiene un estigma tal como el cáncer cervicouterino, ¿no? ¿Por qué? Pues ellos lo asociaban porque los senos están relacionados con el rol de cuidadoras, ¿no? Porque alimentan con los pechos a sus hijos y pues es una condición de las mujeres, ¿no? ¿Y por qué si hay un estigma relacionado con el cáncer cervicouterino? Porque es un, digamos, un órgano, tal vez, bueno, está relacionado con un ejercicio de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Que sabemos que ha sido, pues, extremadamente normativo y represor, ¿no?
Entonces eso se me hace como muy interesante. Sí feminizamos un montón de enfermedades, pero ¿por qué otras tienen más estigmas que otras? ¿No? Justamente del artículo que les vamos a compartir al final de la transmisión, menciona que la sexualidad femenina siempre es vista como algo peligroso y por eso también se crean muchos estigmas alrededor de ella. Y me gusta mucho que eligiéramos este título para esta charla, porque hay tres aspectos de cuando un estigma lo que hace es que ayuda a reprimir de alguna manera o a controlar a quien se estigmatiza, ¿no? Entonces, hay tres aspectos que me gustaría señalar y que creo que van muy de acuerdo a todos los puntos que habíamos pensado, que es, por ejemplo, la internalización del contexto, es decir, de cómo el contexto influye para que se cree un estigma, ¿no? O sea, puede ser desde las condiciones físicas hasta económicas, porque no todos tienen acceso a la salud o a realizarse los estudios, o justamente como, no, pues es que tienes muchas parejas sexuales, entonces eso te pasó por disfrutar de tu sexualidad, ¿no? Y entonces ya se crea un contexto en el que pues eres una promiscua y ni modo, ¿no? Incluso se le ve como un castigo. La otra igual es la autopercepción, o sea, no solamente está el estigma de manera, en el contexto, de manera social, sino eso que te genera a ti. Y era lo que hablábamos y que también lo vimos mucho en la encuesta, y es la autopercepción de que sientes culpa, sientes miedo, sientes asco, y no nada más es porque te lo dicen quizá las otras personas, sino que tú también te quedas con esa idea y eso te lleva a la larga a no, pues atenta contra tus derechos finalmente, ¿no? Quizá con tu derecho al placer, a la reproductividad y ese tipo de cosas. Y por último, igual, pues el aislarse, incluso hay personas que llegan a negar su estado de salud y que también ya dejan de relacionarse con otras personas, es lo que decíamos. Muchas veces a lo mejor tienes un diagnóstico que no es muy favorable y entonces la mayoría de las personas dicen, no, pues es que ya no quiero tener relaciones sexuales, ¿no? O no quiero salir con nadie porque si le digo que tengo esto, ¿qué va a decir? O sientes que ni siquiera tienes derecho a que te abracen, ¿no? O te toquen o lo que sea, porque sí se genera una autopercepción, pues no tan bonita, que a la larga sí genera pues algún daño, bueno, que sí genera varios problemas, digamos, emocionales. Ahorita que mencionan todo eso, creo que es muy importante hablar sobre una de las preguntas que hicimos en la encuesta: ¿quién es responsable de la transmisión del VPH, no? El 9.5% decía que la otra persona, ¿no? La otra persona. El 23.4% decían que la pareja como tal, o sea, tú y tu pareja. Y el 67.1% piensan que es de uno mismo. Y volvemos a hablar de cómo de pronto el que tú te infectes de algo es tu culpa. ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no usaste condón? ¿Por qué bla, bla, bla? Y seguro encuentran millones de razones por las cuales culparse por vivir con una infección, ¿no? Pero, pues en realidad no, o sea, Andy lo dijo desde el principio, es algo colectivo, no es algo nada más de mí o de la otra persona, sino es algo de todos, ¿no? Todas, todes. Porque también al decir que es de uno mismo, cancelamos otro tipo de ideas como las violaciones, en las que alguien puede contagiarse también de VIH durante una violación, o cualquier tipo de abuso sexual. Creo que es muy importante quitarnos la idea de que es culpa nuestra o de que es responsabilidad enteramente nuestra el que nos infectemos de algo, ¿no? Sí, yo creo muy importante eso que menciona Cian. También me sorprendió mucho cuando vi de que era culpa de uno mismo.
Y pues le comentaba así antes de esto, claro que debemos de tener herramientas de cuidado, de protección, ¿no? Para si tenemos encuentros sexuales casuales o no, de pareja o no, pero algo muy importante es quitar esa idea de que solamente es culpa, porque ni siquiera responsabilidad, yo creo que más bien se ve como una culpa de uno mismo y se convierte el VPH y cualquier otra enfermedad, infección o enfermedad de transmisión sexual en un castigo, ¿no? En un castigo por algo que hiciste mal, por algo que no previste, que no necesariamente tenemos que prever todo. Entonces es como muy importante y sabemos que hay un montón de prácticas que no necesariamente están relacionadas con nuestra responsabilidad, ¿no? Pueden haber, como dijo Cian, violaciones y conocemos que también en nuestra sociedad está súper extendido que me quito el condón cuando sin consentimiento, aunque me lo pediste, hay chantajes o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces creo que viéndolo como una responsabilidad colectiva, pues nos cuidamos a nosotros mismos y también a los otros, estando al pendiente de nuestros estatus en general de salud y de infecciones de transmisión sexual y también generando unas herramientas para nuestra seguridad y nuestra salud. Y creo que también esa idea de creer que es nuestra responsabilidad que nos lleva justamente a una visión capacitista de de la infección. Por capacitista me refiero a ya no puedo hacer estas cosas, ya no puedo recibir cariño, ya no puedo tener pareja, ya no puedo vivir mi vida sexual como la vivía antes. Creo que todo eso nos lleva a un obstáculo mucho más grave, que es el de no saber acompañar a una persona con una infección. Porque, o sea, piensen en ustedes mismas, ¿no? Ustedes mismas y mismos. Si les detectaran VPH ahorita, ¿cómo se sentirían? La mayoría de las personas que compartieron su sentir fue asco, culpa, miedo, vergüenza. Y creo que una de las cosas más graves es ese asco hacia ti misma, o sea, esa repulsión y sentir que ya valió, o sea, que tu cuerpo está sucio, que tu cuerpo está enfermo, no permite que nos preocupemos por conformar una red de cuidado mutuo y propio, ¿no? Creo que esa repulsión que hay hacia nosotras mismas es otra forma, en el caso de las mujeres, habría que analizar un poco más el de los varones, pero en el de las mujeres es un poco también nuestra socialización, cómo nos enseñan a autopercibirnos, ¿no? Porque de pronto una de las cosas también que más nos preocupa cuando pensamos en cómo vamos a vivir nuestra sexualidad es en el otro, ¿no? Es decir, o sea, estoy enferma yo, ahora cómo le voy a decir a mi compañero o compañera que estoy infectada, ya no me va a querer, me va a rechazar, con toda razón me va a rechazar. Eh, y creo que es pues algo muy grave, ¿no? O sea, es muy grave la forma en la que nos socializan mujeres, que no nos enseñan que valemos la pena y la alegría también, ¿no? Cómo nos enseñan que si no procuramos todas esas cosas que nos dijeron que teníamos que procurar, la responsabilidad del otro, del cuidar al otro, recae tanto sobre nosotras que sentimos que fallamos, ¿no? Y que nos fallamos a nosotros porque ya no podemos brindar o compartir placer hacia los otros, ¿no? Entonces creo que es muy importante quitarnos la idea de que es nuestra pura responsabilidad, o sea, pues ni modo, o sea, como lo dije, yo sé que es bien fácil como lo estoy diciendo, ¿no? De ni modo, pues pasa, pero es necesario que se normalice, es necesario que de verdad en algún punto futuras generaciones puedan decir, pues ni modo, o sea, me dio gripa, me dio VPH, pero lo estoy tratando, le estoy dando un seguimiento. Tengo esta información que me permite actuar de una manera mucho más responsable, no para con los otros, sino para conmigo misma. Entonces, bueno. Justo como y también entender que no somos un virus, ¿no? O sea, que eso no nos define y que al final de cuentas, o sea, muchas personas dicen como, no, es que ya nadie más me va a querer porque estoy contagiada, pero tú no sabes si la otra persona también lo está, o sea, ni siquiera sabes si quizás la tenga
otra cepa de la que tú tienes y ni siquiera sabes si en algún momento se ha cuestionado si realmente toma estos cuidados, con estos autocuidados, o si es alguien que acostumbra a hacerse estudios periódicamente o este tipo de cosas. O sea, quizás hasta esa persona ya lo tuvo y ya hasta se le quitó, o quizá lo tiene y no lo sabe. Entonces también es eso, sí es nuestra responsabilidad, pero también hay que entender que la otra parte también tiene la responsabilidad de cuidarnos, de cuidarse, porque justo así se va a dar pues un cuidado colectivo. Y también era un punto del que hablábamos, ¿no? De cómo las mujeres quizá tenemos esa carga de cuidar, ¿no? Y cuando alguien se enferma, bueno, que ya dijimos que esto no es una enfermedad, pero que se siente a lo mejor bajo este esquema de enfermedad, en que a lo mejor no puede hacer ciertas cosas, pues igual es esa carga, ¿no? Ya no solamente de que tu cuerpo y tu mente está pasando por un proceso, sino que también estás cumpliendo con tu rol de cuidar o de estar al pendiente de los otros. Entonces, creo que también es muy importante aprender a priorizarnos y a priorizar nuestro autocuidado, lo cual, como dice Cienia, a lo mejor decimos cosas muy fáciles, entendemos que son procesos muy difíciles, pero creo que son necesarios, ¿no? Y si algo así te hace priorizarte en vez de estar cuidando a otros, pues creo que es algo que debería valorarse, creo yo, hasta cierto punto, ¿no? También hablando como al respecto, se me vino a la mente que justo en este papel de cuidadoras, ¿no? De cuidar a los otros y hasta el último a nosotras mismas, pues muchas veces son los que llevan realmente a problemas, o sea, realmente problemas de salud más graves relacionados con el VPH, ¿no? No necesariamente la parte orgánica es la que nos llevó hasta eso, sino el rol de cuidadoras de los otros y después de nosotras, ¿no? No voy al médico hasta que me siento muy mal, porque mientras tengo que estar cuidando a, a mi familia, las cuentas de la casa, etcétera, ¿no? Menos a mí misma. Ya cuando estoy de plano mal es cuando voy al médico. Y pues es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Y más que ir al médico porque estamos mal y ya no podemos hacer esas, actividades de cuidado de los otros, también cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y creo que volvemos a la importancia de formar redes, ¿no? Porque es mucho más fácil vivir estos procesos de manera acompañada y apoyada, es más que sola, ¿no? O sea, creo que también es muy importante resaltar el problema económico que existe respecto a la falta de accesibilidad a los estudios preventivos, pero creo que es mucho más fácil decir como, es mucho más fácil decirle a tu compañera como, oye, no tengo dinero, necesito como, me pasó esto, necesito pues juntar dinero para mi estudio. Creo que es mucho más fácil en estas redes que justamente las mujeres feministas han estado como trabajando muchísimo en eso, en acompañar a otras mujeres en situaciones de vulnerabilidad que, que hacen la vaquita, ¿no? Para poder acompañar a su amiga en estos procesos o en estos momentos en los que se necesitan ciertos estudios preventivos, ¿no? Sí, va de la mano con lo que nos habían preguntado si conocíamos círculos de mujeres como que se dé este acompañamiento. Y más bien es una invitación a que quizá de que nos están viendo o que podríamos formar algún círculo en el que se hable de esto, porque uno de los principales problemas, creo yo, y que también hace al BPH como que esté tan estigmatizado, es que no se habla, ¿no? O sea, siempre es un secreto y ¿por qué algo que es tan común a nivel mundial y que a muchas personas les ha pasado no se habla, ¿no? O por qué no existen a lo mejor las campañas, las políticas públicas suficientes para darle, pues a lo mejor alguna solución a este problema. Y pues más que nada las invitamos a eso, a que se junten entre ustedes, porque nosotros estuvimos buscando y más bien sí encontramos como a Lexitrix, ¿no? Que es una activista del BPH,
y que al final del en vivo les vamos a compartir igual el Instagram de otra chica de Monterrey que se dedica como a la educación sexual, pero como tal un círculo en el que se escuchen entre, o sea, que nos escuchemos entre mujeres sobre este tema o que nos acompañemos, pues no. Entonces creo que sí es importante que haya un acompañamiento para, pues, para pasar todo el proceso, porque pues, es algo muy, muy difícil. Creo que también es muy necesario invitar a que los varones se tomen en serio estos estudios preventivos, que también es complicado hablar de eso porque hay muy pocos especialistas que se dedican, bueno, urólogos, y los que hay son muy caros. Entonces creo que es muy importante que los varones se tomen en serio su autocuidado, que no esperen hasta que alguien, no sé, es que ni siquiera se esperan algo, ¿no? O sea, de verdad es muy raro que realicen esos estudios preventivos, al menos que quizá les salgan verrugas, algo visible, como dice Andy, es necesario que se tomen en serio su salud sexual y que, pues aunque no tengas nada, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que cada año te los haces y qué bueno que cada año salen limpios. Eso no es justificación para dejar de hacerlo, ¿no? Creo que hasta es más gratificante estar seguro de que no vas a desarrollar ninguna enfermedad que te imposibilite hacer muchas cosas que amas, ¿no? Entonces creo que también es importante que pues los varones pues, platiquen entre ellos o que hablen, no sé, que hablen con las personas de confianza, con sus amigos, que también creen redes para, para tanto cuestionarse ciertas prácticas machistas, como es de a mí no me pasa, a mí no me importa, o ella está para procurarme y cuidarme, o dar servicios de cuidado en general, tanto para eso como para acompañarse, ¿no? O sea, con día como de, oye, no tengo nada que hacer, vamos a hacernos una prueba rápida de VIH. Sí, Pues claro. jalo, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante. Fátima Yo que, dice que le gustaría agregar que el hablarlo es súper difícil, pero al hacerlo puedes encontrar el apoyo y comprensión que tal vez tus personas más cercanas no alcanzan a cubrir del todo. yo Es quería, difícil, ah, sí, sí. es difícil, ay, se me movió, Es pero difícil, recuerden, pero siempre las... recuerden siempre que las amigas salvan. Yo quería hacer un comentario justo sobre esto que estaba comentando Itzel. Em, Internalizamos tanto estos estigmas que hay alrededor del VPH y en general de las enfermedades de todo tipo, ¿no? De transmisión sexual o de otro tipo, que cuando te dan un diagnóstico, pues te piensas que exactamente, que das asco, que qué vergüenza comunicarlos a las otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, por lo mismo, o sea, puedes perder muchas redes de apoyo en el proceso, te puedes aislar en el proceso, aunque necesariamente no todos los que están a tu alrededor te van a hacer un lado, si hay un montón de estigmas, pero no. Pues también tenemos que armar nuestras propias. Y bueno, quería compartirles como un poco mi experiencia en torno, ¿no? Pues ya saben, las familias tradicionales, pues siempre, y las mujeres específicamente, siempre guardan silencio, ¿no? Específicamente de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso súper doloroso porque, aparte de que internalicé bien cañón todos estos estigmas de es mi culpa, es mi responsabilidad, pues ya nadie me va a aceptar, etcétera. Por lo mismo guardé silencio y fue de los silencios más dolorosos, ¿no? O sea, obviamente sí creé en mis redes de apoyo con mis más cercanos, este, mi novio, mi mamá, mi tía, ¿no? Pero siempre fue como de guarda silencio, no lo digas, ¿no? Y creo que es importante estos espacios y, por ejemplo, también el espacio del Exitrix. Ella habla abiertamente de su diagnóstico, de qué es vivir con BPH, y también comenta muchos testimonios de chicas, ¿no? Creo que es importante, aparte de todas estas redes de apoyo y de cuidado, y está bien si no queremos
decir nuestro diagnóstico, hacer público, pero creo que parte, o sea, yo también la verdad estaba un poco nerviosa, ¿no? Pero parte de la visibilización de este tema, es decir, es algo común, no eres tú el virus como dice Itzel, ¿no? Entonces que también creo que lo que más te hace daño no es en sí la infección, sino el silencio acompañado, ¿no? O sea, que le viene al estigma de qué van a decir de mí, es porque no me cuidé, ¿no? Y ya después cuando analizas tu vida, ¿no? Yo en mi caso llevé acompañamiento de psicoterapia, pues te analizas qué pasó para que todo llevara a eso y te das cuenta que pues muchas cosas se salieron de tus manos, ni siquiera fue tu responsabilidad, como ese tipo de acciones machistas que hay en las prácticas sexuales, por ejemplo, que al principio ni siquiera lo sentiste como tal, ¿no? Y ya cuando lo piensas es horrible, ¿no? Porque dijiste, wow, o sea, algo que pareció insignificante de pocos segundos trascendió tanto en mi vida, ¿no? Entonces es importante también no cargar con es mi culpa, es nuestra responsabilidad, sí, pero también de los otros, en el caso de las parejas sexuales, ¿no? Y generar un montón de redes de apoyo que nos pueden apoyar en nuestros diagnósticos y en nuestra sanación, más allá de lo físico, de lo fisiológico, también de lo que significa vivir con, ¿no? Y no vivamos siempre en el silencio porque creamos que somos las que estuvimos mal. Mariana, pero es que nos pregunta que si, bueno, nos dice que si podemos repetir el nombre de las pruebas en hombres. ¿Es penescopía? Penescopía o androscopía. Y algo Ay, uretral, no me acuerdo. perdón. No te oye. Penescopía o androscopía y la citología uretral. Esos son para ver si hay lesiones y si ya quieren certeza de si hay presencia del virus, tendría que ser PCR. También en la carpeta que les vamos a compartir, hay un directorio en el que pusimos diversos lugares donde se pueden realizar estudios. Sí entendemos que, pues ya lo habíamos dicho, a lo mejor no todos tenemos el acceso pues a estudios privados, a lugares privados, pero muchas veces, igual muchas mujeres se sienten más cómodas llevando el tratamiento de esta manera. Hay muchas que sí tienen manera de ir a un lugar público, pero les vamos a compartir un directorio donde vienen pues sus páginas, direcciones y algunas sí con el rango de precios de las que estamos seguras que eso cobra, ¿no? Otra cosa que les quiero recomendar es @flor que resurge, así está en Instagram. Ella también hace contenido sobre BPH. Tiene por ahí un video sobre BPH dirigido a lesbianas y está en proceso de formar grupos de apoyo, de acompañamiento a mujeres que viven con BPH. Igual si les interesa unirse a ese grupo, le pueden escribir y decirle, oye, a mí me interesa formar parte de ser acompañante, ¿no? De una mujer portadora de BPH. Y pues no sé, creo que es el momento de las dudas. ¿Están todas de acuerdo? Sí, y por cierto, también Lexitrix, tiene algunos círculos de diálogo, también de hombres y de mujeres diagnosticadas con BPH, por si también gustan. Ahorita las está haciendo en línea y, y pues Bueno, amigos, es momento de que nos depositen sus dudas, opiniones y así. Quejas. Quejas también, sugerencias. Sí. Laura, la doctora Gloria Rivera, igual hace muchos posts sobre PPH. Ajá. Lo que hace la doctora Gloria, lo que hace la doctora Gloria Rivera es muy chido porque con consentimiento de sus pacientes publica algunos videos e imágenes, pues sí, muy gráficas de cómo lucen ciertas lesiones, pero es muy chido porque
pues de pronto ves dibujos en internet de las vulvas que ni siquiera son como, es una vulva, ¿no? O sea, entonces la forma en la que ilustra la doctora Gloria Rivera una vulva, un cervix, o incluso padecimientos o síntomas del VPH son muy clarificadoras, ¿no? Es más fácil que lo veas en una persona real a que lo veas en un dibujo. Pregunta Angélica, ¿y qué onda con la vacuna de VPH? Pues en este momento hay dos vacunas, que es la Cervarix, y esa es para los tipos 16 y 18, que son los que han sido asociados, son virus de alto riesgo porque han sido asociados a cáncer y son los más comunes, no son los únicos, pero pues es Cervarix y Gardasil, que es el tipo 6-11, que son de bajo riesgo, pero son también los más comunes, y 16 y 18. No sé qué más quieran saber de la vacuna. Pues creo que en el servicio de salud pública las ponen, pero lo ponen como a niñas, ¿no? En este momento no sé exactamente qué requisitos son los que existan. Em, y pues se necesitan, depende de la edad, pero son como de 2 a 3 dosis. Y pues no sé qué más. También hablábamos que ese es todo un tema en la Ah, cuestión. Cuando se hizo la campaña para poner las vacunas, muchos papás, padres de familia, mamás, se, pues se negaron a que sus hijos se los pusieran y muchas veces decían que podía generar otros daños en la salud, pero también había una cuestión en la que, ¿por qué le vas a poner una vacuna a una niña si no tiene relaciones sexuales, ¿no? Entonces también invisibiliza muchas cosas, como lo habíamos dicho en un momento, los abusos sexuales, que pues muchas veces, la mayoría de las veces surgen en el círculo cercano a las niñas, como la casa, ¿no? Tíos, abuelos, primos, y, y, pues también que de alguna manera creen que el hecho de no permitir que tengan acceso a esta educación sexual, ya ni siquiera la educación sexual, ¿no? Sino una vacuna, creen que es permiso bueno, más bien ven mal que las mujeres disfruten su sexualidad, ¿no? La vivan de la manera que ellas decidan y lo ven mucho como a libertinaje, ¿no? O sea, no, si le pones la vacuna va a ir y va a tener múltiples parejas, que digo, al final de cuentas era lo que decíamos en un primer momento, si tú quieres tener muchas parejas, claro que es válido siempre y cuando pues seas responsable, ¿no? De tu cuidado y del cuidado de otros. Entonces, creo que sí es todo un tema la cuestión de que muchas, o sea, yo me puse la vacuna porque sobraban en el centro, sí, ¿cómo se llama? Centro de de salud. salud. Porque muchas de las niñas a las que fueron vacunar en la secundaria, a muchas no se los autorizaron, entonces necesitaban sacar esas vacunas y pasaban así como de, ay, tenemos la vacuna, te la ponemos, ¿no? Porque realmente sobraron muchas porque los papás se negaban y lo veían como algo muy malo. Y también la otra parte que hablábamos era que, ¿por qué solo a las niñas y los niños también se pueden contagiar? Entonces, nuevamente recae esta responsabilidad en las mujeres y que aparte es súper triste porque de nada sirve que tú vacunes a 100 niñas si 100 niños también tienen el riesgo de contagiarse y que al final de cuentas, bueno, claro, en las relaciones heterosexuales van a ser los que ayuden a que el virus se disperse más, ¿no? Algo, Igual, ay, perdón, Andy, al- habla tú. algo que bueno, no sé si se entendió, es que solo son para los tiempos más comunes de VPH, ¿no? Si te pones la vacuna, pues solamente te protege contra esos tipos. Entonces no hay que olvidar que existen 196 tipos más, ¿no? Entonces que pues si te pones la vacuna
no implica que no haya, por ejemplo, uso de condón o riesgo de contraer VPH. Entonces es algo muy importante. Y Elizabeth hace una pregunta: ¿hasta qué rango de edad es permitido vacunarse contra el VPH? Me parece que no hay ningún rango de edad en realidad, o sea, que digas te hace daño o ya no se puede. Más bien el rango de edad lo relacionan con si ya iniciaste tu vida sexual, ¿no? Y que pues ya haya habido probablemente un contagio por algún tipo de cepa de VPH, pero eso no implica que no te pueda proteger a las otras. A lo mejor tú tienes, no sé, si ya iniciaste tu vida sexual y supongamos que solamente tienes la cepa 33, te podrías aplicar la vacuna y protegerte de otros tipos de virus de papiloma humano. Pero como que en las campañas de salud pública solamente se aplican a niñas, me parece como de 13 años, ¿no? Por esta razón, para que asegures que no haya iniciado su vida sexual, pero en realidad las mujeres, no sé, de veintitantos también se las pueden aplicar. A mí lo que me pasó en mi experiencia, es que a mí también me la pusieron, pero fue porque como que la señora, o sea, esa señora era como de las campañas cuando los perritos los vacunan de la rabia, o sea, igual la señora estaba con su, como de esa hielera en la calle, así como de vacunas de VPH, y yo tenía como 18 años. Entonces, ay, perdón, pero entonces yo le dije como, ay, pues a mí me interesa. Y me dijo, pero me juras que no has tenido vida sexual activa? Y yo ya había tenido, ¿no? Entonces era como, no, nunca he tenido, y más porque iba acompañada de mi papá, o sea, fue una pregunta muy incómoda. Entonces yo dije que no, porque estaba mi papá ahí. Entonces, de verdad no dormí como en una semana porque yo pensé que la vacuna me iba a hacer daño porque yo ya había empezado mi vida sexual, ¿no? O sea, dije, no, de seguro va a tener una reacción adversa porque porque ya tengo vida sexual y así fue muy feo. Y pues sí, o sea, en el sector salud te la dan gratuita, pero solamente si eres niña menor de 13 años, porque como dicen, ya sí garantizan que no tienes vida sexual activa, no sé por qué. Y en la doctora Gloria Rivero, que dice Gloria Rivera, en su clínica también aplican la vacuna, mmm, pero en un rango de edad de 9 a 45 años. Y a ella la recomienda para evitar que salgan como que hay un rebrote del virus. O sea, ella dice que sí, pero como dice Ani, ¿no? Solamente de esas cepas que, que abarca la vacuna, no para todas. Pero dice que es recomendable para que si tuviste, por ejemplo, un brote de verrugas, te pones, y si es de la cepa, te pones la vacuna y ya no vuelve a haber otro. Eso es lo que recomienda la doctora Gloria Rivera. Pero, pues sí es posible, aunque ya hayas tenido tu vida sexual activa, que no les pase como a mí, de seguro no les va a pasar nada, ¿no? Si se la quieren poner, pero sí es cara. Lo que yo sí sé es que es cara, creo que está arriba de 2,000 pesos cada vacuna. Sí, y sí, están como de 2,000 pesos y aparte son 3 dosis. También las aplican en consultorios privados. Preguntan cómo hablar de VPH con personas que no son tu pareja formal. ¿Recomiendan algún lugar para realizarse estas pruebas? Sí, las vamos a compartir, les decimos al final de la transmisión en una carpeta. Ahí vamos a poner un directorio. Y esta pregunta que es muy interesante, que la verdad no se me había ocurrido y yo desconozco, ¿hay marcos legales que castiguen a personas que transmitan el VPH a conciencia? Pues la primera pregunta de cómo hablar del VPH con personas que no son tu pareja formal, creo que es todo un tema, ¿no? Y no hay una receta ni para hablar, para contarle a tu familia, ni para contarle a una pareja formal, o sea, no, ¿no? Pues yo creo que dependerá
del tipo de relaciones que tengas, ¿no? De vínculos que tengas con diferentes personas. Pero yo sí creo muy importante que, por ejemplo, cuando yo fui diagnosticada con BPH, pues yo sí comuniqué a mis, parejas anteriores del tema. La verdad es que es como que súper complicado, ¿no? A mí, ¿saben por qué? Fue que les dije, no, sí, les tengo que decir. Ellos, o sea, ya ellos, se tendrán que hacer los estudios, ¿no? Y por lo visto no se los habían hecho. Pero a mí me preocupó que si estos vatos tienen este tipo de prácticas, este, pues seguramente van a ir contagiando a más mujeres, ¿no? Entonces yo me quedé como mucho con esa idea de pues no quiero que otra morra, o sea, sienta esto, ¿no? En ese momento yo pensé. Entonces, hay muchas relaciones o sea, creo que abarca mucho, lo que decir que no son tu pareja sexual, puede ser desde eso. Yo simplemente le dije, mira, pues tuve este diagnóstico, hazte las pruebas y cuídate, ¿no? Y no sé más específicamente a qué se refieren con la pregunta de que no son tu pareja sexual. Yo creo que se habla de la misma forma, ¿no? Pues no, no creo que haya como un tajante división entre pareja formal o no formal. Creo que tenemos la misma responsabilidad y debemos tener el mismo cuidado. Este, ¿No? Y comunicarle, tanto tu sentir como tu diagnóstico y que lamentablemente no tenemos bueno, para mí es lamentable, el, el poder de decirle a una persona qué hacer, ¿no? Bueno, no me refiero a eso. Si yo les dije, hazte los estudios, pero nosotros no tenemos ya la responsabilidad de si se los va a hacer o no se los va a hacer, ¿no? Aunque yo quisiera tener la certeza de que la otra persona se los hizo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante comunicar, mira, pasó esto, me dieron este diagnóstico, los sentimientos emociones que tengas asociadas a esto y que pues también se hagan estudios, ¿no? Y que no solamente se los hagan una vez cuando ya se los dijeron, sino que se los estén haciendo constantemente. Entonces, no sé qué opinen ustedes, yo creo que es un tema que no podemos dar recetas, ¿no? Y que pues no creo que haya una tajante división entre si tienes una pareja formal o no formal, yo creo que la comunicación y el cuidado debe ser el mismo. Justo creo que va más bien con esa parte del cuidado y la responsabilidad y también los acuerdos que tengas con alguien, ¿no? O sea, de las prácticas que tengan, eso no quita justo un título o algo que sea formal, no quita que no pueda ser responsable ni cuidadoso con la otra persona, ¿no? O sea, creo que es una responsabilidad en todos los sentidos, tanto sexual como afectiva. Respecto al marco legal, según sé, sí hay una ley, la verdad no sé, o sea, la verdad no sé cuáles son los términos correctos, pero sí puedes denunciar a alguien por daños a la salud cuando te transmiten pues una enfermedad. No sé si con infecciones aplique, pero bueno, no sé, el punto es que podemos buscarles el dato concreto y lo publicamos aquí en la página, pero según yo sí es un atentado contra la salud y sí puede proceder. Lo difícil es demostrarlo, ¿no? Y lo difícil es pues tener acceso a la justicia en México, ¿no? Hay otro... Ah, perdón. Dime, en la OMS, ¿no? O sea, hay enfermedades de transmisión sexual que se consideran más graves que otras, pero no sé si el VPH entre dentro de esa categoría, porque las más comunes, VIH, sífilis y hay otra que igual es como las que consideran de esa manera, pero
desconozco si el BPH entra dentro de esas, pero se basan en la Organización Mundial de la Salud para generar ese tipo de leyes. Hay otra pregunta. ¿Saben si el presupuesto de salud rectificó el cambio de asignación de recursos para los programas de cáncer cervicouterino? Si es un problema de salud pública que afecta principalmente a mujeres, ¿esto puede ser producto de actitudes machistas? Sí, ¿no? O sea, definitivamente creo que o sea, sí es machista que, que el país, que la seguridad pública esté enfocada esté feminizando más bien la infección. Eso sí es un acto machista y que todas sus campañas giren en torno a responsabilizar a las mujeres de la transmisión de este virus. Eso sí es machista. Creo que tenemos un montón de elementos para poder categorizar a nuestro gobierno como machista, desde la reducción del presupuesto de mujeres ahorita, el decir que el presidente diga que hay denuncias falsas respecto a la violencia doméstica y respecto a la violencia contra las mujeres. Podemos sacar un montón como de pequeños síntomas que nos muestran que no somos prioridad dentro de su sistema de salud, porque si fuéramos prioridad habría mayor accesibilidad y un trato digno hacia los estudios preventivos hacia las mujeres, ¿no? Porque justo decía Araceli hace ratito que muchas hemos vivido un montón de maltrato cuando queremos hacernos un papá Nicolau o una colposcopía. Entonces, creo que el que no garanticen un trato digno es también muy machista. Ahí hice otra pregunta, a ver si ustedes la quieren responder. Si el presupuesto de salud rectificó el cambio de asignación de recursos para los programas de cáncer cervicouterino, la verdad yo no sé. No, la verdad yo también lo desconozco, pero podemos revisarlo. Sí, yo tampoco. Creo que esas preguntas que no estamos seguras lo consideramos para cuando subamos a Spotify el podcast. Y otra cosa, bueno, dos cosas. Fernanda Alba menciona, muchas gracias por abrir estos espacios. Siempre hace falta un acompañamiento e información al respecto. Hace unas semanas me hicieron una colposcopía y la doctora me detectó BPH. No me explicó en qué consistía y se concentró en especificar que ya tenía que operarme, aunque aún no han salido mis resultados del Papa Nicolau. Entonces mi pregunta es, ¿puede llegar a conclusiones como estas y proceder a la operación? Por lo que yo sé, bueno, no sé si quieras contestar, Andy, o digo como lo que yo sé. Primero tú. Lo que yo sé es que lo ideal, quizá te dijo que lo tienes por cómo se veía, pero lo ideal es esperar los resultados y justamente tampoco puedes decir que ya te tienen que operar porque se lleva todo un procedimiento, ¿no? O sea, va a depender mucho de en qué grado esté, del resultado. Pues lo ideal, como dijo Andy, hacer una prueba de PCR, tener un diagnóstico claro de qué cepa es, y ya de acuerdo a eso, muchas veces te ofrecen tratamientos que disminuyen un poco el daño que ya tiene el cervix, o hay otras maneras antes de llegar a una cirugía. Pues sí, más o menos lo que dijo Itzel, más que me gustaría agregar es que, pues algo que, por ejemplo, mi ginecólogo siempre me repite, es que la colposcopía y el Papa Nicolau son estudios complementarios, ¿no? Entonces, sí tienes que relacionar necesariamente esos dos estudios, y lo ideal es esperarse hasta que recibas los resultados del Papa Nicolau, ¿no? Porque, bueno, los médicos saben qué morfología, incluso visualmente, tienen las células que están transformadas,
por el virus de papiloma humano, pero normalmente para dar diagnósticos certeros se esperan hasta la prueba de Papá Nicolau, ¿no? Y la biopsia, que también es muy importante. Y miren, en lo ideal, en el mundo ideal, donde todos podemos gastar 2,000 pesos en una PCR, es hacerlo, ¿no? Y hacer la PCR. Pero yo, o sea, recuerdo mucho algo que me dijo mi ginecólogo, ¿no? Porque yo, biólogo, así, no, pero tenemos que hacer un PCR para saber qué tipo de virus tengo, ¿no? Y el médico se trabaja en el Estado de México, también en su consultorio privado, pero también en una clínica, me dijo, mira, el tratamiento no va a variar si te digo que es de un tipo o del otro, va a ser el mismo. Y como, pues obviamente trabaja el Estado de México, Nezahualcóyotl, pues obviamente lo que prefiere es hacer las cosas más prácticas y que no requieran un gasto extra, ¿no? Que pues por supuesto lo ideal hacer es un PCR para identificar, pero no se puede siempre. Pero lo que te diría es que, pues sí, como dijo Itzel, también se tienen que dar con los dos estudios, ¿no? Porque a veces hay algunas anomalías que puedes encontrar en el cervix, pero no siempre están relacionadas con BPH y no siempre requiere cirugía, ¿no? Ahorita se está prefiriendo no hacer cirugía, por ejemplo, si tienes entre veintitantos años y es una lesión de bajo grado, ¿no? Pero pues también depende de tu caso, ¿no? Entonces sí es importante más bien que si quieres consultar a otro médico o otra opinión o te sientes segura con eso, pero sí es necesario los dos estudios. También Sabdi Méndez dice que sí, el Código Penal tipifica el peligro de contagio. Pues sería Gracias. muy chido si nos comparten en qué parte del Código Penal para también subirlo a la plataforma y puedan tener acceso todas las personas a ello. Bueno, y ya para concluir, pues los invitamos a que nos escuchen en Spotify. Vamos a hacer un podcast nuevo tomando en cuenta todas las recomendaciones y todas las observaciones que nos hicieron. Va a ser mucho más breve porque ya llevamos casi 2 horas. Bueno, 1 hora y media todavía. Y no sé si quieren agregar algo más. Y pues, si no, ¿quieren agregar algo ustedes? No, nada más que vamos a poner la carpeta y ahí vienen algunos artículos que Andrea nos compartió. Bueno, hay cosas de cuestiones científicas y hay otras más sociales. También me gustaría ponerles un libro que habla sobre la enfermedad, es específicamente sobre el cáncer, pero creo que está padre quizá pues leer cómo las filósofas han hablado o escrito más bien acerca de la enfermedad, ¿no? O del dolor o del cuerpo. Entonces creo que estaría padre por si quieren revisarlo. Bueno, entonces creo que sería todo. Muchas gracias por todas las que nos acompañaron en este ratote y que opinaron. Espero que les haya servido de mucho o un poco las reflexiones que hicimos. Igual si ustedes gustan compartirnos, estaría muy chido. Pues vamos a estar leyendo los comentarios todo ese tiempo. Y yo creo que no pasa del domingo el podcast en Spotify. Lo vamos a subir. Bueno, se los vamos a compartir aquí en Facebook, en Instagram y en Twitter para que nos sigan como @c-mfilósofa en Twitter y en Instagram como c-mujeres filósofas. Espero que nos puedan ver. ¿Podrían repetir el nombre del grupo de acompañamiento? Sí, está en Instagram, está como @flor_que_resurge. De todos modos, lo vamos a dejar ahí en la carpeta. Y pues está a cargo ese proyecto de Itzel Montalvo. Es filósofa lesbiana feminista, para que pues ahí la sigan, ¿no? Entonces creo que eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Andy. Y bueno, también
no es precisamente un grupo de acompañamiento, pero creo que sus redes se han convertido en eso, Lexitrix, y también tiene este círculos del diálogo, y ella también lee los comentarios. Ella también vive con BPH y me parece que es bioquímica, entonces, pero también da como los datos más orgánicos de lo que significa BPH, pero también da todo un acompañamiento integral de lo que significa vivir con BPH. Entonces también síganlos al @Lexitrix. Está en YouTube y Instagram y me parece que también Facebook. No te escucho. No te escuchas, Ian. No te escucho. Ya, se me olvida. Bueno, muchas gracias a todas, todos y todes. Pues nos estaremos escuchando y seguiremos haciendo podcasts sobre temas que nos concernen a las mujeres desde una perspectiva feminista y filosófica, ¿va? También estaría padre que nos dijeran si les gustaría hablar sobre ciertos temas. Bueno, nosotros ya tenemos algunas ideas, pero si quieren más información al respecto de algunas cosas, pues podrían darnos opciones para ver qué hacer. Bueno, pues es todo. Muchas gracias, Andy, todo. por acompañarnos y dedicarle. Gracias a ustedes. Qué emoción. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.